Les digo, en el caso de México y América, les digo, sí hay muchos testimonios de españoles que se casaron con indígenas, o al revés, indígenas que se casaron con españolas. Les digo, está esta historia de Martín de Porres, que su mamá servía a un español y después, pero la trataba muy bien, la vestía y después se casó con él voluntariamente, con el español. Y el español reconoció a Martín de Porres como su hijo, lo adoptó, lo registró, digamos, como hijo suyo, así como es en el registro civil, de que está tu padre y tu madre, lo registró de que era su padre. Y no era de él lo adoptó, prácticamente. Entonces, entonces sí hay demasiados testimonios, tanto es así que México es una unión, una mezcolanza de la cultura prehispánica, azteca, maya, tolteca, todo eso, y Europa y europea. Es decir, México no es indígena, México no es de los aztecas o de los mayas, sino también europeo. México es de Europa también. Entonces, nuestras raíces son esas dos, tanto azteca como europea. Nuestra raíz es europea también, nuestra sangre es europea y hay que reconocerlo, si no, este, no vamos a saber quiénes somos ni a dónde vamos. Nuestra sangre es ¿cómo se llama? De Hernán Cortés. Por eso, y él desde Europa, de europea, de España y todo lo que es Europa. Entonces Yo nuestra pensé sangre que era es de ambas cosas. Nuestros ancestros, no solamente, una pregunta. dime. ¿Y los ingleses sí llegaron acá a México también? No, no, y gracias a Dios que no, porque ahí sí nos hubieran exterminado. Digo, hubieran exterminado a todo lo que es Azteca y Maya. Ahí sí, ¿Por qué? miren, vamos a ver, pongan atención. Sí, escuchen y ahorita me dicen sus dudas. Escuchen primero. De España y también Portugal, los portugueses que colonizaron Brasil también, y bueno, España y Portugal, toda su población se mezcló aquí con los indígenas. Sí se trataban bien, tanto es así que pues tuvieron hijos voluntariamente. Por eso nuestra sangre, les digo, es de ambas. Este, decía un historiador, un analista, que nuestro ancestro, tan es de nosotros como ancestro, Netzahualcóyotl, como Platón. Entonces también podríamos decir que es nuestro ancestro, Platón. Y hay que reconocerlo, que también nuestra raíz es ahí, con Europa, con España y todo lo que tiene que ver con Europa, Pregunta. incluso con los griegos. Entonces esa también es nuestra cultura. Nuestra cultura no solamente es la azteca, la maya, sino nuestra cultura también es la europea, la de los griegos, la de los europeos, todo lo que es esa gran cultura. Y hay que reconocerlo, hay que aceptarlo, ¿sí? Actualmente se quiere dejar la cultura nada más prehispánica, pero no, también hay que reconocer la cultura europea como nuestra y hay que abrazarla, hay que abrazarla. Entonces, caso contrario con Inglaterra. Ahí sí, cometió una serie de asesinatos, genocidios. Tanto es así que ellos sí no se mezclaron. Ellos sí se mantuvieron puros. Si ustedes van a ver las colonias que fueron de Inglaterra, India, África, bueno, el continente africano, la población de ahí mantuvo sus culturas y sus Una costumbres y sus pregunta. tradiciones. Espérame. No se mezclaron ellos. Ahí sí no. Ellos sí se mantuvieron ellos. Y porque sí, el Reino Unido sí cometió demasiado opresión. Les digo, tanto es así que ahí sí no se mezclaron. Ahí sí cada quien se mantuvo por su lado. Porque sí, ahí sí el Reino Unido sí cometió demasiado opresión, asesinato, ahí sí, y hay que reconocerlo. Dime qué duda tenías. ¿Por qué los ingleses nos hubieran exterminado? No, es que por lo que acabo de decir, que ellos sí cometieron una serie de asesinatos que de plano, sí, ahí sí arrasaron con O culturas sea, enteras. o sea, eran racistas. Bueno, más allá de eso, pues sí, prácticamente sí. Este, pero sí, el rey, en los españoles, para que vean que no eran racistas, que no, pues sí, se mezclaron, les digo aquí, tuvieron hijos y por eso dio como resultado nosotros, todo México,
toda América, ¿no? Bueno, América, desde México hasta Argentina. Tenemos una lengua muy parecida, costumbres muy parecidas, una forma de ser parecida, este, se mezclaron. Pero en el caso de las colonias del Reino Unido, ellos sí, no se mezclaron. Cada quien, por eso en Estados Unidos, lo que es África, lo que es Australia, o son blancos blancos o negros negros. Sobre todo Una en Estados pregunta, Unidos y en África. Ahí sí no se mezclaron para nada se mezclaron. Ahí sí cada quien se mantuvo por su lado. una pregunta. Dime. ¿Es cierto que los españoles abusaban de las mujeres? Pues no, tuvieron familia por voluntad, se mezclaron por voluntad. Es No que es, algunos decían que los que venían con Colón abusaban y todo eso. pues no, no se tiene en sí registros. Sí. Pues más tarde, pues ellos mismos formaron familias. No, no fue por abuso. Les digo, quienes sí cometían abusos era del Reino Unido. Y así se mantuvo. Tanto es así que en la Segunda Guerra Mundial les daban píldoras, esterilizantes a los soldados de Inglaterra y de Estados Unidos para que no embarazaran a las mujeres que violaban. Entonces fue algo que siempre ha hecho el Reino Unido y más tarde, pues Estados Unidos. O sea Bueno, que Inglaterra, pues, o Reino Unido, es lo mismo. y actualmente sigue lo mismo. Sí, pues es lo que estoy diciendo. En la Segunda Guerra siguieron igual, hacían eso y No, pero ahorita en nuestros tiempos. pues es muy probable, sí, no dejaría a un lado esa parte. Pero uno sí se puede casar con alguien de Estados Unidos. Sí, pero pues hace falta que te acepte, ¿no? Los que son de puro de Estados Unidos, no, no quieren a nadie de otro país. No solamente es Trump, así es la forma de pensar de los de Estados Unidos. Y también del actual presidente. Te ha hecho más deportaciones que Trump. Entonces, así son ellos, los de Estados Unidos. Pero algunos sí aceptan, ¿verdad? Bueno, en casos muy raros. Y porque son de otra sangre también, a veces son de Irlanda o son de otro lado. Una pregunta. Sí, dime. ¿Es cierto que los españoles saquearon a México o algo así? Ah, pues no, es lo que vamos a ver, miren. Entonces sí, no era aquí el paraíso terrenal, aquí mismo ahí están las noticias arqueológicas. Bueno, este es un medio, de hecho es un buen medio, digo, porque es de izquierdas. Digo, yo no soy de izquierdas, ni quiero que sean de izquierdas ustedes, pero me refiero para que vean que sí es algo aceptado, que esto sucedió. Y esto es por los medios Una arqueológicos. pregunta. ¿Qué es Dime. izquierda? Bueno, ahorita, después lo explico, disculpen haber dicho eso. El punto es que sí, que es por lo evidencia arqueológica, pues sí, había demasiados sacrificios. Por ejemplo, miren, dicen acá, descubren 119 cráneos de sacrificios aztecas en México. Y ya un grupo de arqueólogos de la Ciudad de México, otra sección descubrieron de 119 cráneos que forma parte del principal altar azteca de sacrificios humanos. Y es lo que sigue diciendo acá, ¿no? Que lo que fueron descubriendo. Miren, aquí están, y de niños, de mujeres, hombres, y no solamente en México, sino también en Perú. Dice aquí, hayan en Perú, sitio del mayor sacrificio infantil del mundo. Y ya un grupo de arqueólogos ha descubierto los esqueletos de al menos 140 niños y 200 llamas jóvenes. Bueno, como es del Perú, las llamas, ¿no? En la costa norte del Perú, un descubrimiento que podría tratarse del mayor sacrificio masivo de niños en la historia hasta ahora conocido en O América, sea que incluso nuestra en todo. propia gente cometía genocidio. Sí, sí, pues prácticamente. Sí, efectivamente, genocidio es cuando población de un país comete asesinato masivo a la población del mismo país. Entonces, sí, Entonces México sí. sí, sí, efectivamente. Ah, bueno, Sí, es ¿dudas que hasta decían acá? que Hernán Cortés era un genocida y Pues al principio, pues no, no era su intención. Después sí hubo un conflicto, pues tuvo que entrar, que sí hubo un conflicto y pues tuvo que hacer la guerra, pero así de que cometiera asesinatos masivos, no. Es decir, se puede decir que el conflicto nada más fue con soldados, hombres, no mataba a mujeres o niños, era la regla. Porque como era católico, seguía esas reglas. La Iglesia Católica, desde hace siglos, desde la Edad Media, había creado las reglas de la guerra, como veía que las
países pues estaban en conflicto y no podían estar en paz, al menos lo que hizo la Iglesia Católica fue crear reglas para la guerra y dijeron que mujeres o niños no, solamente soldados. Y era lo que hacía Hernán Cortés, Es lo que que hizo durante el conflicto, algo solamente diciendo soldados que, mexicas. es Perdón, que Mató. disculpe, ¿Mande? maestro, Sí, dígame. perdón que los interrumpa. Un favorzote es que me salió un imprevisto. ¿Podría, ahora sí que salirme de la clase? Ah, sí, está bien. Y ya vean las Sí, grabaciones, ¿sí? y veo la parte de la grabación y ya le mando mi, ¿cómo se llama? Sus Mi apuntes. resumen. Ah, bueno, muy bien. Por Sí, sí, favor, puede si es retirarse. que, sí, disculpe, ¿eh? Ah, bueno, muy bien. Gracias, ¿eh? Sí, hasta luego. Hasta luego. Ah, bueno, sí, ¿otra duda, José? una pregunta, Sí. es que según decían que Hernán Cortés mataba tanto como a niños y mujeres. Pues igual, sí, no hay registros de eso. Nada más hay registros que pues pues sí, hubo un conflicto, entró a la Ciudad Mayor, o entró a Tenochtitlan, pero pues quienes pelearon ahí fueron soldados, hombres. Y lo de Cuauhtémoc, sí era real. No, pues sí, él existió, pero mismo fue de que le quemaron los pies. Bueno, igual hay que investigar porque les digo, hay mucha ideología, es lo que le llaman leyenda negra. Sí, es que según yo le quemaron los pies. Ah, sí. Pero igual es una leyenda, es como le llaman la leyenda negra. ¿Qué otra duda? Ah, bueno, en resumen, porque nos falta poco tiempo. Entonces sí, nosotros somos una mezcolanza, una unión de prehispánico, de lo que eran los aztecas, mayas, zapotecas, y Europa. Hay que aceptar esa raíz europea. Este ¿Qué es el es? libro de José Vasconcelos. Él dice que regresar a esas culturas prehispánicas nos haría tan vulnerables a cualquier cultura y seríamos presa fácil de cualquier país como lo fue para Cortés. Es decir, José Vasconcelos dice que si volvemos a retomar esas culturas, esas costumbres de prehispánicas como lo quieren hacer actualmente, ya ven que están construyendo y hacían lo del Templo Mayor y así, que quieren volver a todo eso. Dice José ¿Qué es el Vasconcelos que templo del cielo mayor? bueno, era según lo que se iba a construir, lo que no se construyó después de que llegaron los españoles. Bueno, dice José Vasconcelos que regresar a esas culturas nos haría vulnerables a cualquier país, tan vulnerables y seríamos presa fácil, como lo fue para Cortés, dice, que nos conquistarían otra vez, tan fácil como lo fue para Cortés. Entonces, quizás por eso nos quieren regresar a toda esa cultura, porque quieren que seamos vulnerables. Bueno, esa es algo que dice José Vasconcelos. Yo estoy de acuerdo con él, pero bueno, es algo polémico, ¿no? Este, Vamos a ver, efectivamente, que nuestro ser, José Vasconcelos tiene un capítulo específico a esto y que le llama el cisma permanente. Habla también sobre la conquista, sobre la independencia, sobre todo esto, Una pregunta. pero voy a concentrarme en esta sesión, en lo que queda de esta parte, ¿no? Dime, ¿Qué es la encomienda? ¿cómo que la encomienda? ¿Dónde dice aquí? Es que no sé que en el anterior libro, creo, no sé cuál libro decía algo como la encomienda. Ah, bueno, pues que es una misión que te dan, no, pues, o quizás en el anterior libro que le encomendaron a Colón, ¿no? Pues la misión, creo que eso se refería, ¿no? Pero encomienda es darle a alguien una misión. Ah, yo pensé que era como algo histórico. No, 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 no. Ah, bueno, entonces, si no hay otra duda, vamos a ver. Efectivamente, debido a esta polémica de la conquista, quieren dividirnos. Somos un pueblo dividido, o nos han querido dividir. José Vasconcelos mismo dice que trabajaban juntos indígenas y españoles en lo que eran las hortalizas de Xochimilco. Eran tan prósperas que podían alimentar a todo el país, una gran prosperidad que no se ha visto, dice, nunca, no se ha vuelto a ver en la historia de México. Dice acá, un examen de tipo analítico de nuestro ser nacional revela que somos un pueblo dividido, no solo en lo colectivo, también en el corazón de cada mexicano.
En el panorama nacional, desde sus orígenes hasta fechas recientes, descubre la permanencia de procesos negativos o francamente opuestos, como no se encuentra igual en países de desarrollo normal. Es decir, en países de primer mundo, de alto desarrollo, como China, Estados Unidos, sí digo por más que duela, Rusia, no tienen esos rencores históricos como nosotros, de que con España, con la conquista, no tienen esos rencores históricos. Más bien, Estados Unidos es aliado total de Inglaterra, que fue quien lo colonizó. Estados Unidos es prácticamente hermano de Inglaterra, hace todo con él. Siempre en toda acción política que vaya a hacer, recibe asesoramiento del Reino Unido. Y esto lo vemos en sus instituciones, que gente del Reino Unido trabaja con Estados Unidos en política. Entonces no tienen esos rencores históricos absurdos. Tampoco China, tampoco Rusia, que son países desarrollados. Entonces solamente en países atrasados, bueno, que quieren mantener como atrasados, quieren que haya estos rencores históricos. Es como una persona que no avanza, no puede avanzar si tiene rencor todo el tiempo en él. Si tiene rencor hacia una cierta persona, no puede avanzar en su vida, ¿no? Esto se lo pueden decir a cualquier psicólogo, que si una persona tiene un cierto rencor todo el tiempo, no va a poder avanzar en su vida. Pues esto también pasa para los países. Si tienen esos rencores, pues no van a avanzar. Es como una persona realmente. Pues sí, somos de personas, ¿no? Nos conformamos de personas los países. Entonces, si tenemos esos rencores, no vamos a avanzar. ¿Dudas hasta acá? O sea que vivimos en una sociedad progresista. No, es un supuesto progresismo, pero ese progresismo nos va a mantener más bien en el atraso, conteniendo esos rencores históricos, teniendo las ideologías de género, del feminismo, que digo que hacen daño, sí, digo, no es lo mismo que sí, efectivamente somos iguales, hombres y mujeres ante la ley, pero ya la ideología del feminismo ya va más extremo y ya hace mucho daño, tan solo lo pueden ver en las marchas. Hasta Entonces, pueden no, matar a personas. exacto, sí. Tan solo celebran el asesinato de hombres, cuando no, una mujer mata a un hombre. Entonces, y lo dicen así en O las sea pintas de las que poco marchas. a poco estamos volviendo como antes. Exacto, sí, exacto. Entonces, nos vamos más bien al atraso y no al progreso. Luego sigue diciendo José Vasconcelos. O sea que la Este, sociedad de México está decayendo. exacto, sí, está decayendo. No, si lo viera José Vasconcelos actualmente, se volvería a morir. Dice, este conflicto es insoluble, perdura y cada vez se renueva, sobre todo en esta época actual. Se renueva constantemente. Desde el comienzo, los factores de nuestra composición racial luchan entre sí en vez de fundirse. Las oposiciones que han estorbado nuestra integración son tan radicales que rara vez han dado origen a soluciones favorables a la síntesis. Se refiere que todo el tiempo hay conflictos como decía, este rencor histórico que rara vez produce una solución. Todo el tiempo es un conflicto. No lleva a la paz o a la integración, es decir, a la unión. Integración es unión. En vez de unir, todo el tiempo es conflicto. Dice, constantemente hemos sido víctimas de una dialéctica, es decir, de esta historia, como les digo, de genocidio y de rencor, que escapa a la síntesis y que escapa a la unión, se refiere, y recae en posiciones que hacen imposible la realización de un propósito común. Lo que dije, esta historia, este rencor que escapa a la unión, hace que no llevemos, no podamos realizar un propósito común. Es decir, por eso no podamos avanzar, en pocas palabras, es lo que dice aquí José Vasconcelos. Nada más que obviamente ocupa un lenguaje más formal, más de otras palabras. Por eso yo lo tengo que explicar. Por ejemplo, ¿sabías qué es dialéctica, Josué? Eh, mm, Ah, sí, no. entre, Dialéctica es discurso. Discurso. A eso se refiere. Ay, Dorian no volvió. Bueno, sí, porque esta parte es importante. Pero sí, dialéctica es discurso, es decir, este discurso del genocidio, del rencor histórico, eso se refiere. Entonces, por eso les digo estas palabras que yo tengo que explicar. Luego sigue diciendo.
A los conflictos, cualquier duda me dicen, ¿eh? Cualquier duda. A los conflictos originales se han añadido periódicamente nuevos motivos de discordia. Sí, nuestra historia es de discordia, de dos grupos siempre, dos partidos luchando. Bueno, y así es la historia de todos los países. Y las treguas en la lucha no han producido etapas de paz fecunda. Como les digo, el que gana la guerra escribe la historia y pone como demonio al que perdió. Entonces, pero no, todos tienen algo de malo y todos tienen algo de bueno, sino simples recesos de la fatiga en que la tensión subsiste y sus hostilidades se aplazan. También lo podemos ver en el gobierno actual, que sigue hablando de liberales y conservadores, como si fuera la época de la reforma, hace 150 años. Entonces, no, es lo que dice acá José O sea Vasconcelos. que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Exacto, es lo que dice acá. No hay paz fecunda, no hay momentos de paz, sino simples recesos de fatiga y que la tensión subsiste y las hostilidades se aplazan. O sea que la misma sociedad hace que el problema siga. Exacto. Y después, quizás no es su culpa, es la forma como nos enseñan en primaria, como tú me decías, ¿no? Que te enseñaron en la primaria, la secundaria. Bueno, Sí, más en la primaria. según Estados Unidos siempre ha sido el héroe. ¿Ah, sí? Ah, bueno, esa no me la sabía. Pero bueno, en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, ahí sí. Lo ponen. Digo, eso es mentira, no es El Salvador. Ojalá nos diera tiempo, ¿no? De ver esa parte. Pero bueno, vamos a ver con calma. Sí, es que según, ¿Mande? según, que según los españoles eran los malos. Exacto. Entonces sí, es más la formación que dan desde, y es lo que denuncia José Vasconcelos también acá. Eso se enseñaba incluso desde su época. Entonces, por eso es lo que denuncia, ¿no? Y todo, bueno, y todo lo habla a base de bibliografía. Él menciona luego a las personas, ¿no? Por ejemplo, aquí menciona Bian Mock, y así es algo que él siempre hace. Siempre menciona son cosas, dice cosas que he estudiado y también dice cosas que él vivió, porque él vivió en la revolución. Entonces, ambas cosas. Él tiene tanto el testimonio como el estudio. Tiene ambas cosas, José Vasconcelos. Luego sigue diciendo, México nace de uno de los contrastes más profundos de la historia, el encuentro de la gran civilización hispano-cristiana con tribus indígenas desunidas, efectivamente eran desunidas. Les digo, cada quien era un país aparte, el país de los toltecas, el país de los aztecas, el país de los mayas. Lo digo así porque no se veían como unión, como país. Era inconcebible para ellos en su mente O sea, verse se forman unidos. por grupos. Exacto, eran las tribus, los dos grupos, ¿sí? Y dice, y decadentes. Digo esto, pues me fusilan si lo digo en el gobierno. Es que si eran decadentes, tan solo Teotihuacán era Pero una ¿por qué, civilización que se por qué el extinguió. gobierno te extermina? No, espérame. Teotihuacán, por ejemplo, era una civilización que se desapareció mucho antes de la llegada de los españoles. Así desapareció de la nada. Y por eso los aztecas, cuando llegaron a Teotihuacán, creyeron que esa ciudad la habían hecho los dioses, porque no había gente, no había teotihuacanos, y creyeron que esa ciudad la habían hecho los dioses. Este, entonces sí, ya había civilizaciones que desaparecían así nomás. Pero digo, esto es un proceso demográfico, no es que los extraterrestres hayan llegado y se los hayan llevado, no, sino que dicen los Sí, demógrafos, la gente que estudia el crecimiento poblacional, que si una civilización no tiene un crecimiento poblacional adecuado, puede desaparecer, así de plano, desaparece. Los demógrafos manejan 2,4%. Dice, si una civilización, su crecimiento poblacional es bajo del 2,4%, desaparecerá. Está condenada a desaparecer. Entonces, quizás es lo que le pasó a Teotihuacán, que así desapareció. Entonces, y solamente dejaron las ruinas. una pregunta. Dime. Es que algunas personas dicen que según los aliens o seres de otro mundo, Exacto, pues no, eso es absurdo. Les digo, aquí sí hay un argumento científico. Si una población, su crecimiento baja del 2,4%, desaparecerá, desaparece.
Es decir, que por no tener suficientes hijos, pues se van a morir. Va a desaparecer esa civilización. Es como que muy lógico. Si no hay suficientes hijos, Una pues va a pregunta. desaparecer. ¿Mande? También si es de una sola persona, ¿verdad? Pues sí, su apellido, ¿no? Va a desaparecer. Sí, efectivamente. Bueno, entonces, esto es lo que, igual hace unos años me conocí a es por unos eventos que he ido, un matrimonio que decía sus hijos no quieren tener hijos y ya están grandes. Entonces dice, yo quería que el apellido, persistiera, pero pues va a desaparecer si no tienen hijos. Pues así sucede en familias y en países enteros. Entonces, es lo que quizás le pasó a Teotihuacán. O Es, puedes adoptar. bueno, es esa parte, es esa parte. Pero en cuanto a países, me refiero a países, pues esto se amplía. Si no tienen los suficientes hijos, el crecimiento poblacional desaparece. Entonces, por eso creo a Teotihuacán, así le pasó. Entonces, sí, había una decadencia en algunas culturas que ya desaparecían antes de la llegada de los Una españoles. pregunta. Dime, ¿Por qué si habla de eso, el gobierno lo extermina o algo así? ¿pero dónde? ¿Cuándo? Es que como iba a decir decadentes, pero mencionó algo que según el gobierno lo extermina o algo así. Bueno, también, pues sí, los sacrificios, también, como si no hay suficientes hijos y tú los sacrificas, pues sí, bajas más la tasa de crecimiento y pues No, que ahorita como que el gobierno lo censura o algo así. Ya, que si me fusilan. No, pues sí, es que, si dices algo así distinto, pues te dicen que eres un discriminatorio, o no, o que discriminas, o que eres intolerante, etcétera. O sea Entonces, que pero hay eres que dar como... otras versiones. Como les digo, José Vasconcelos era una persona muy estudiada y que vivió la historia, vivió bueno, en su caso, la revolución. O sea, Ah, te tachan como rebelde. sí, sí, exacto. Que estás en contra del progreso y que estás en contra pues, de todo eso, O ¿no? sea que quieres imponer algo, ¿no? Exacto, cuando ellos imponen. Exacto, no puedes dar otras versiones. O sea que alteras el orden público. Exacto, su orden público. Bueno, entonces, como ya queda muy poco tiempo, en resumen, José Vasconcelos habla de que somos, pues sí, la unión de lo que era aquí lo prehispánico y Europa. Y hay que aceptarlo, porque si no, nos vemos, no avanzamos, es lo que está diciendo, argumentando aquí. Y así sigue y sigue contando. Dice el mestizo, es decir, la unión de lo prehispánico con lo español, lo europeo, vive su conflicto prolongado y en superarlo gasta energías que retrasan su definitiva conversión, bueno, o su avance. Entonces, sigue argumentando, y lo que me gusta de José Vasconcelos es que habla de ambos lados, menciona lo malo y lo bueno de todos lados. Entonces sí dice que hubo excesos, aquí los menciona, pero no todo era así excesos, ¿no? Sí hubo progreso, sí hubo unión, sí hubo mezcolanza, es lo que dice acá. Digo, José Vasconcelos menciona todo, va reparejo, como dicen. Bueno, en resumen, para terminar, Este autor vivió también en Independencia. no, ¿cómo crees? Ya son 100 años de, de, de brecha, no, vivió la revolución. Le tocó de niño el porfiriato y ya, no, bueno, yo creo, y ya de joven vivió la revolución. Se unió a Madero, por eso él habla. O sea que conoció a Madero. Sí, sí, lo conoció personalmente. Y, ay, mira, para él, él dice, ahorita, bueno, él dice de También Madero, conoció a Lázaro Cárdenas. sí, también lo conoció. Él dice, José Vasconcelos de Madero, que él era de pura raza española. Y él habla después, cuando le dedica todo un capítulo a Madero, a este Francisco y Madero. Y él dice que fue el verdadero presidente mexicano. Dice por la sangre y por el plan. Dice no como Porfirio Díaz, que lo fue a medias, digo en la sangre,
Y dice, y no como Juárez, que él no fue mexicano. Es decir, para José Vasconcelos, Juárez no fue mexicano, porque para José Vasconcelos el mexicano es el que es ambos, tanto indígena como europeo, que tiene esa sangre, la española. Entonces, para José Vasconcelos, ese es el mexicano, el que tiene sangre española e Es indígena. que algunos dicen que Benito Juárez era el presidente y Entonces, pero sí, bueno, es todo un debate, ¿no? Pero como Juárez era completamente indígena, para José Vasconcelos no era mexicano, para él no era cree mexicano. que este autor estará de acuerdo con los presidentes de No, ahorita. no, se muere ahorita si viviera. O les grita y se muere del coraje. No, y bueno, en resumen, pues sí, la cultura toda la que trajo España no fue una imposición, y es lo que argumenta en este párrafo José Vasconcelos. Dice, el indio sometido al influjo misionero, bueno, aquí dice, los siglos del coloniaje, aquí, acá, donde está la manita, los siglos del coloniaje produjeron de esta suerte la primera síntesis de nuestro desarrollo. Es decir, fue la primera vez que empezamos a avanzar en la colonia, cuando fue la época colonial. Dice, el indio sometido al influjo misionero se incorpora a la nueva cultura con la misma naturalidad con que el ibero o el celta abrazaron el cristianismo. En Europa, la cultura celta que abrazó el Eso de la cristianismo. palabra sometido, puede decirse que los obligaron. Este, bueno, un poco, pero aquí dice que después lo aceptaron, aquí, mira, aquí lo dice, que los levanta al nivel del romano. Aquí dice que los levanta al nivel del romano, es decir, a los derechos que había en Europa. El indio, dice, halló en el catolicismo la ruta de su liberación. Por eso la acogió con fervor. Aquí dice, la acogió con fervor, la aceptó. Tan necio es hablar de una supuesta perduración del culto de los ídolos por debajo de los ritos de la religión europea, como suponer que los católicos franceses adoraban en secreto las divinidades druídicas. Es decir, que es necio hablar de que algunos seguían con la adoración a ¿Qué Huitzilopochtli, son a Tlaloc, sino que la dejaron completamente, la dejaron y dice que acogieron con fervor el catolicismo, el cristianismo. ¿Sí se entiende? Dice, el indio cambió su alma radical y voluntariamente. una pregunta? Dime, ¿Qué son divinidades druicas? druídicas. Son las divinidades que había antiguamente en Europa, antes del cristianismo, antes del cristianismo. Entonces, aquí dice que tanto como en Europa se dejaron esas divinidades rápidamente por voluntad, así el indio acogió, dice, con fervor el catolicismo y dejó sus ritos a Huitzilopochtli, Tlaloc y todo, Quetzalcóatl, todos ellos que los dejó. Dice acá, el indio cambió su alma radical y voluntariamente. Ahí ¿Y está. todavía hay personas que creen en esas divinidades? Quieren volver a eso. Es lo que por eso te decía que nos quieren volver a eso. Y dice José Vasconcelos que más bien nos van a dejar vulnerables, nos van a dejar en el atraso. O sea que cualquier país nos puede venir a conquistar. Es lo que argumenta José Vasconcelos, es su argumento. Y bueno, y sí, yo estoy de acuerdo con eso. Tan solo en culturalmente, los jóvenes aceptan la cultura de Estados Unidos, la música, todo. Entonces creo que porque sí, no hay una cultura fuerte aquí, verdadera. Entonces por eso adoptan la cultura de otros países. La música, la forma de vestir, todo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, entonces, lo dejamos hasta acá. Y sí, al menos ustedes háganse su criterio propio, tanto la versión que les enseñaron como esta, ¿no? De José Vasconcelos, que bueno, al menos yo estoy muy de acuerdo con él. Entonces, y otras.